Son las 8 horas con 12 minutos. Saludamos al abogado André Benavides, experto en Derecho Constitucional, profesor universitario. Abogado Benavides, muy buenos días. La situación del país es siempre delicada y crítica. El tema del paro de junio, las mesas de diálogo que siguieron, las resoluciones que se tomaron, siguen muchas en la palestra pública, en análisis, unas otras buscando los mecanismos para su aplicación. Pero uno de los problemas fundamentales, el de la focalización del precio de los combustibles, está encontrando trabas. Leonidas Issa, por su parte, está al momento recolectando información sobre incumplimientos de la palabra del gobierno, y esto hace temer que en breve esto pueda convertirse en un factor más de incertidumbre en el país. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este y otros importantes temas que esperamos abordarlo con usted en esta mañana. Buenos días, estimado Gustavo, un cordial saludo para usted, para Rosana y para todos los ciudadanos que nos escuchan y nos miran a través de Antena 1. Pues bien, vemos que lastimosamente estos acuerdos que ha llegado el sector indígena con el gobierno, algunos de ellos no se están cumpliendo, pero lo lastimoso de esto es que actualmente esto se ha convertido en una suerte de arma de chantaje. Y vemos, por ejemplo, que ciertos líderes que estaban al frente de esta movilización están condicionando al gobierno nacional que no van a protestar, que no se van a movilizar, si es que, por ejemplo, les condonan las deudas que tienen con la banca pública. En ese sentido, por ahí hay un dirigente que ya le dijeron que le van a condonar su deudita desde montos de $10,000, ya se quedó tranquilo, ya se quedó frío. Y evidentemente, en lo que tiene que ver con la focalización de la gasolina y otro tipo de combustibles, vemos que si bien es cierto se han hecho algunos esfuerzos importantes, parece que para el movimiento indígena y ciertos líderes sociales todavía esto resulta insuficiente. Yo considero, estimado Gustavo, estimada Rosana, que por un tema incluso de solidaridad ya con el pueblo ecuatoriano que en esos días atravesó graves momentos económicos, tuvimos que cerrar negocios, comercios, etcétera. Yo creo que el bolsillo de los ecuatorianos no aguanta un paro más. Creo que inclusive el perjuicio fue mayor de esos días de movilización que lo que realmente se está pidiendo en subsidio a los combustibles. En todo caso, yo espero que en los próximos días y semanas se dé algún tipo de alternativa, de solución para evitar este tipo de movilizaciones que en efecto pueden generar algún tipo de golpe al bolsillo de los ecuatorianos también. Abogado Benavides, muy buenos días. Usted comentó justamente sobre esta propuesta del Gobierno Nacional de emitir un decreto ejecutivo hasta finales de esta semana, con lo que se procedería a la condonación de deudas, que era uno de los pedidos de la FENOCIN, de hasta $10,000. ¿Es posible esto a través de un decreto ejecutivo solamente para la banca pública, las deudas en la banca pública? ¿Se puede avanzar en la banca privada? Excelente pregunta, estimada Rosana. Es importante tomar en cuenta que en el gobierno de Moreno se presentaron varias leyes urgentes en materia económica, y una de ellas tuvo por finalidad modificar el Código de Planificación y Finanzas Públicas, así también el Código Orgánico Monetario y Financiero. Si bien es cierto, la banca pública tiene facultades, la atribución para condonar deudas, pero son aquellas deudas que son impagables, deudas en las cuales ya no se puede cobrar. No obstante, dentro de esas reformas se estableció que el presidente de la República, a través de decreto ejecutivo, lo puede hacer en montos. Me parece que hay un umbral, creo que son mayores a 10 salarios básicos unificados, una cuestión así. Ahorita no tengo el dato exacto, pero en efecto esa facultad se la dejó exclusivamente para el presidente de la República, porque una de las cuestiones que muchas veces se reclamaba o se exigía
es que los gerentes de Ban Ecuador, de la CFN, etcétera, etcétera, sean los que lo hagan directamente, y obviamente eso podía generar algún tipo de perjuicio a la gestión financiera, económica de aquellas instituciones. No obstante, para tratar de garantizar eh, el buen manejo de estos recursos públicos, porque al final esto es plata del Estado, se estableció a través de ley que se lo haga mediante decreto ejecutivo. Ahora, que el presidente de la República o la Junta de la Política Monetaria y Financiera, etcétera, etcétera, pueda hacer también respecto de la banca privada, eso no es posible, tomando en cuenta que aquí ya no estamos hablando de fondos públicos, sino de plata que pertenece a los cuenta correntistas, cuenta ahorristas, que finalmente son de donde provienen estos préstamos que se hacen a los ciudadanos. Y por otro lado, eso podría generar algún tipo de perjuicio, principalmente en lo que viene a ser la estabilidad y confianza que tienen los ecuatorianos con la banca privada. Quisiera tratar otro de los temas que está pendiente, proveniente también del paro de junio de las mesas de diálogo abogado Benavides, y es una serie de modificaciones que tienen que hacerse algunos cuerpos legales, entre ellos una de las potencialmente más conflictivas, el de la consulta previa, libre e informada. Se abrió un espacio de un año para que se regule, posiblemente se emita una ley, incluso un reglamento para la aplicación de esta norma constitucional. Y en esto también se vislumbran dificultades. Fernando Santos Alvite, el nuevo ministro de Energía, en una entrevista que tuvimos hace 2 días, nos dijo que aún no había tenido tiempo para revisar la agenda minera. Sin embargo, trascendió, y no lo negó el ministro al exponerle este tema en este medio, que había estado él en una reunión del gabinete estratégico hablando sobre inversión extranjera, gabinete que lo preside el economista Roberto Salas, y que en ella se había presentado ya el catálogo de proyectos mineros con fechas, montos, inversiones, exportaciones y otros datos. Y el ministro Fernando Santos, en una de las primerísimas reuniones que tuvo, que había hecho con los ejecutivos de las grandes compañías mineras que están trabajando en Ecuador, había señalado que esa agenda se desarrollaría sin contratiempos ni dificultades, entendiéndose que allí está, también lo reconoció el ministro, el proyecto de Quimsacocha. Traemos esto, pues en Cuenca estamos a la espera de una decisión de una corte local en la cual se está decidiendo sobre una acción de protección que se presentó aquí en la ciudad de Cuenca, también sobre una decisión de carácter judicial que un juez de apellido Cárdenas había tomado con respecto a Quimsacocha, relacionada también con este tema de la consulta previa, libre e informada que no se había hecho en esta zona en la provincia de La Suay. Aquí en Cuenca, este tribunal aún no ha dado a conocer su veredicto, han pasado algunas semanas y se espera la ratificación de la sentencia que prohíba la actividad minera en este proyecto. Pero en lo concreto, lo que quisiéramos preguntarle a usted, si es que hay algún tipo de jurisprudencia que genera una decisión que acaba de tomar la Corte Constitucional este 14 de septiembre, que ha hecho pública una sentencia en la cual señala que se habría vulnerado el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada del pueblo shuar, consagrada en el artículo 57.7 de la Constitución. ¿Cómo mira usted esta decisión de la Corte Constitucional y los efectos que podría traer desde un aspecto o desde un punto de vista de jurisprudencia en otros casos como en el de Cuenca? Bueno, es importante señalar que en materia de derechos colectivos para pueblos, nacionalidades, comunidades indígenas, se establecieron justamente algunos mecanismos que permiten garantizar aquello. En ese contexto se ha establecido lo que viene a ser la consulta previa e informada en lo que tiene que ver con la exploración de recursos naturales que son parte, en este caso, de territorios
de los pueblos y nacionalidades indígenas, y por otro lado también el constituyente de Montecristi incluyó la consulta prelegislativa. Entonces hay que tener en cuenta que existe una diferencia entre estos dos mecanismos. Por un lado, el uno tiene que ver con la exploración, con el aprovechamiento de los recursos naturales, y el otro tiene que ver con proyectos de ley que supongan, en este caso, un compromiso para el desarrollo, restricción de derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas. En el caso específico, yo le podría comentar, estimado Gustavo, que todavía no tenemos una normativa que sea clara, expresa, respecto de la consulta previa e informada. En lo que tiene que ver con consulta prelegislativa, afortunadamente la Asamblea Nacional del periodo pasado, en las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa del año 2020, ya incluyó aquello. De ahí que esta es una obligación que tienen que hacer, en este caso, las autoridades pertinentes, así también aquellas empresas las cuales se van a dedicar a esta actividad, justamente para tener ese consentimiento por parte de los ciudadanos. Por otro lado, respecto de la sentencia que usted comenta, si bien es cierto, se establecen algunas cuestiones interesantes debido a la no consulta en esa zona del país. Es importante recordar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional es vinculante, y si estamos en casos análogos en los cuales se van a ver comprometidos derechos de pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas, lo que debería ocurrir es que justamente se generen estos mecanismos para evitar una violación de derechos constitucionales. Ahora bien, si es que vemos que un proyecto minero, un proyecto hidrocarburífero o de otra naturaleza que tenga que ver con recursos naturales, no tiene esta consulta previa e informada, es totalmente viable presentar una acción de protección a efectos de que se cumpla con ese presupuesto, tomando en cuenta que esta es prácticamente un derecho que tienen los ciudadanos. Ahora, la Corte Constitucional, inclusive el año pasado, sacó una sentencia en lo que tiene que ver con me acuerdo, con bosques protectores, bosques húmedos, una cuestión así, en lo que tiene que ver en Imbabura. En efecto, eso estaba generando una limitación para la exploración y explotación de recursos naturales, principalmente de aquellos que no son renovables. No obstante, la Corte Constitucional ya en las subsiguientes sentencias ha ido afinando estos temas, porque prácticamente se estaba generando una camisa de fuerza, lo cual estaba impidiendo la realización de este tipo de actividades, que si bien es cierto y no están prohibidas ni por la Constitución y la ley, sino que se lo debe hacer de manera sostenible y sustentable, en el cual se garanticen los derechos colectivos, pero también se garantice el ecosistema de aquellos sectores del Ecuador en los cuales se va a realizar esta actividad. Pero también estamos viendo que muchas veces se está abusando de la acción de protección y se está utilizando como un arma de chantaje para negociar con las empresas mineras, con las empresas petroleras, y de esa forma, a pesar de tener los planes, los programas, los permisos para explorar, para explotar y comercializar, esto de alguna forma ha tratado de que se lleguen a cierto tipo de negociaciones, pero no para respaldar los intereses colectivos, sino muchas veces intereses económicos y personales. Bien, pasando a otro tema, abogado Benavides, también quisiéramos conocer su opinión sobre lo que está pasando en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tratamos de aclarar un poco el tema, esto para nuestros oyentes, con un experto, el doctor Marco Proaño Maya, pero realmente por su avanzada edad nos dio la impresión de que se encontraba desactualizado sobre el tema, pero es algo muy importante lo que está sucediendo en el IES. Se ha denunciado públicamente por medios de comunicación, lo asumieron estos sindicatos y sectores interesados de afiliados, de jubilados,
que en el IES había 2 vocales integrantes del Consejo Directivo que estaban actuando, incluso se había dicho ilegalmente, prolongados mucho más allá del tiempo para el cual habían sido elegidos, y se abre una esperanza de que este directorio del IES pueda reorganizarse y que lo haga de manera muy pronta, y así actuó el Ejecutivo, emitiendo un decreto ejecutivo desde la Presidencia de la República para lograr estas reformas. Por otra parte, se dieron decisiones nuevamente desde la Corte Constitucional que llevaron a la Asamblea a la reforma del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Pero lo cierto es que se ha formado allí un galimatías, una situación totalmente enredada que aparentemente no tiene salida y que más bien al momento deja como inviable la reorganización de este Consejo Directivo de el IES. Quizá usted con mayor claridad nos puede explicar sobre este tema. Perfecto, Gustavo. A ver, la Corte Constitucional justamente determinó que la Ley de Seguridad Social era contrario a varios principios constitucionales, y lo que dispuso es que la legislatura expida una ley que permita justamente determinar cuáles serían las vías, cuál sería el procedimiento para designar tanto al presidente, o sea, los integrantes del Consejo Directivo del IES, el cual está representado tanto por el presidente de la República, por el Ejecutivo, así también por los afiliados, los jubilados, y también en lo que tiene que ver con los representantes del sector empresarial. Lastimosamente, debido a una ausencia, a una falta de norma, los representantes que hasta su momento estuvieron ejerciendo ese cargo hace pocos meses, ya venían prácticamente 10 años en este consejo directivo del IES. Si bien es cierto, el presidente de la República ha hecho a través de un decreto ejecutivo, un esfuerzo interesante para cambiar esta situación, porque prácticamente habían representantes prorrogados en funciones y eso no estaba en sintonía con las nuevas formas, con la representación de los diferentes sectores. Ya se inició el procedimiento para que se comience con esta designación. No obstante, aquí vemos que existe una complicación, y la complicación, estimado Gustavo, es que la Asamblea Nacional hace más o menos 3 semanas aprobó una ley justamente que establece los mecanismos, aquel procedimiento para designar a las autoridades del Consejo Directivo del IES. Sin embargo, hay quienes dicen que se debería cumplir con lo que ya hizo el presidente de la República, iniciando todo el trámite con la verificación de la Superintendencia de Bancos. No obstante, hay otros que dicen que se debe cumplir ya de manera inmediata lo que ya ha dispuesto la Asamblea Nacional a través de ley. Y es importante recordar que en esa ley existe una transitoria en la cual indica que las personas que están actualmente ejerciendo el cargo deberán, en este caso, ya cesar para que se inicie el nuevo procedimiento, y evidentemente con una nueva representación tanto del sector de los trabajadores como del sector de los empleadores. Ahora, doctor Benavides, de acuerdo a su criterio, precisamente, doctor Benavides, de acuerdo a su criterio, ¿qué debería prevalecer? ¿El decreto ejecutivo debería prevalecer este decreto del presidente de la República y concluir el proceso de designación de estos funcionarios o integrantes del Consejo Directivo, o eso ya se debería anular y avanzar con lo que determina la ley? Y a la final, ¿quién va a dirimir esto? Como usted dice, por un lado está el sector de los trabajadores, está la ley. ¿Volverá el tema a la Corte Constitucional? Excelente pregunta, Rosana. Y justo hace pocos días me consultaba un colega de ustedes sobre esto, y es importante indicar que en la disposición general o transitoria quinta nos dice algo interesante, y me voy a permitir dar lectura. Dice: los actuales vocales representantes de los asegurados y de los empleadores se prorrogarán en funciones hasta la posesión de los dos vocales conforme el procedimiento que establece la presente ley.
para lo cual deberán calificarse ante la Superintendencia de Bancos. Bajo ese parámetro, estimada Rosana, lo que prevalece es la ley de la República, no un decreto ejecutivo, tomando en cuenta inclusive que dentro de la prelación de normas, el 424 nos dice que las leyes están sobre los decretos, los reglamentos, y evidentemente aquí lo que se debería hacer es que se haga caso y se cumpla con las reformas que se hicieron a la Ley de Seguridad Social. ¿Y qué pasa con esto, doctor Benavides, de que la ley no es retroactiva, el decreto es anterior a la aprobación de estas reformas? De acuerdo, pero en este caso la ley sí permite, por ejemplo, derogar aquella normativa que sea de rango inferior, y evidentemente desde mi punto de vista jurídico debería prevalecer y aplicarse lo que ha dispuesto la ley, y el proceso que está en trámite suspenderse el que ha iniciado a partir del decreto ejecutivo emitido por el presidente de la República. Ahora, también de entre varias objeciones que se ha hecho a esta reforma del IES, se dice que hay una serie de ambigüedades, entre ellos en cuanto a la forma de elección. Primero, que para ser candidato, una persona para ocupar una de estas vocalías en el Consejo Directivo, tendría que obtener firmas de respaldo que podrían superar las 300.000 firmas. Una gestión, pensaríamos que es casi imposible para un ciudadano común y corriente, y esto de alguna manera estaría politizando esa situación. Pero también que hay contradicciones allí, de que se pide que los candidatos tengan prácticamente 2 votaciones, una por parte de los asegurados y otra de un colegio electoral, y no se sabe cuál de los dos colectivos prevalecería. Sí, en efecto, y esa es una de las complicaciones que actualmente se ven, porque hay que establecer, como usted bien lo señala, Gustavo, hay que tener estos colegios electorales, por así decirlo, y prácticamente haciendo un símil de un proceso para un cargo de elección popular, se debería escoger a estas autoridades. Así también el Consejo Nacional Electoral y la Superintendencia de Bancos tienen que dar las facilidades y evidentemente hacerse cargo de este proceso de cara justamente a escoger a estos representantes. De ahí que me parece interesante que al menos la presidencia del Consejo Directivo vaya rotando. No obstante, vemos que los intereses que se están en este momento expresando por parte de diferentes sectores, tanto de empleadores como de empleados, de llegar a ocupar esos espacios del Consejo Directivo del IES, tampoco permite o no genera esas condiciones para ponerse de acuerdo y evidentemente llevar a cabo como tal este proceso. Es claro, estimado Gustavo, que los intereses de lado y lado son bastante fuertes, y lastimosamente no quisiera que esto se convierta en lo que en su momento ya se corrigió, que prácticamente la caja del seguro, el Consejo Directivo del IES, sea utilizado en este caso como una plataforma política, una plataforma para responder intereses grupales, personales e inclusive de carácter económico, porque al final del día el perjudicado, ¿quién es? El empresario que da trabajo, pero también los jubilados, los afiliados, que evidentemente no reciben esas prestaciones tanto Reportábamos de seguridad hace pocos minutos, como de salud. en esta semana hemos podido comprobar que las boticas del IES aquí en la provincia de La Suay carecen casi de todo, incluyendo los antibióticos genéricos más elementales. Así es, y la situación es calamitosa porque vemos que no existen ni siquiera las medicinas mínimas que debería tener un asegurado para hacerse atender. Y creo que a eso hay que sumarlo, más allá de la configuración, conformación del Consejo Directivo, es que existe una deuda del Estado con el IES. En algunos casos se ha pagado, sí, pero hay otros consejos directivos que ni siquiera han obligado al Estado que pague aquello. Y justamente eso genera esas deficiencias en nuestro sistema de seguridad social. Y obviamente aquí el perjudicado viene a ser el ciudadano común, el ciudadano de pie,
que no puede atenderse, que no puede tener esas prestaciones y que al final del día incluso compromete su vida y su salud al no recibir esa atención. Muchas gracias por habernos acompañado, abogado Benavides. Muchas gracias por la invitación, estimado Gustavo. Un cordial saludo para todos. André Benavides, de profesión abogado, es un experto en Derecho Constitucional, es también profesor universitario. Son las 8 horas.